A mis hermanos. Vamos a comenzar con este estudio bíblico y para esto yo quiero que ustedes mismos me hagan recordar a mí qué estuvimos viendo nosotros, ¿ya? Con respecto a este estudio, el estudio pasado. Ya mis hermanos, así que si alguien lo recuerda, entonces me va a hacer acordar a mí porque yo no me acuerdo tanto. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien, mis hermanos? Bueno, si nadie lo recuerda, entonces después vamos a ver alguna estrategia, alguna forma para poder empezar a recordar, ¿no es cierto? Y establecer mejor el conocimiento, ¿no es cierto? Porque la idea de esto es que nosotros podamos aprender realmente y no simplemente asistir a un estudio bíblico, ¿ya? Entonces, porque si nosotros no aprendemos y no retenemos lo que vamos estudiando, entonces no es de mucha ayuda. Así que mis hermanos, voy a compartirle la pantalla. Llegué un poquito tarde. Sí, mi hermana Loreto. Estaban preguntando de la clase pasada, Sí, que a mí me quedó muy fuerte esto de que de cuando se hablaba de los fariseos, que ellos enseñaban mucho, pero la práctica, en el caso de ellos que sabían tanto, no correspondía. Su práctica no era igual al conocimiento. sí, muy bien, ¿no es cierto? Estuvimos hablando acerca de los fariseos, mis hermanos, ¿no es cierto? Estos fariseos que le decían sepulcros blanqueados, donde en el principio el texto decía, ¿no es cierto? Eh, Escuchen todo lo que dicen, pero no sigan su ejemplo. Mi hermano Raúl. Sí, justamente se estaba hablando Jesús ya de una forma muy enérgica, ¿cierto? Y denunciante, habló contra los fariseos y los escribas. Y efectivamente, si bien ellos eran los maestros de la ley, pero ellos no amaban a Dios. Y por lo tanto, les indicaba a los discípulos que los podían escuchar, ¿cierto? Pero no hacer lo que ellos hacían, que era de su propio gusto, ¿cierto? Para su propio orgullo y se reconocían a sí mismos. Lo otro es los distintos ayes. Ay, y el Señor nombra una serie de ay o ayes, ¿cierto? Justamente hacia los fariseos y los escribas. Y por último, la profecía de Jerusalén. El Señor habla de Jerusalén, ¿cierto? Eh, y eso, eso. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es muy importante esta parte de los hay, ¿no es cierto? Que es una forma de alguna forma de Jesús, y no solo de Jesús, sino que es una expresión bíblica que tiene que ver con el mismo hecho de una lamentación y de alguna forma de una especie de juicio, ¿ya? Eh, sí, mis hermanos, ¿alguien más que quiera agregar algo? Pastor, Mi hermana. no quería hacer una consulta. Me parece que Juan el Bautista también usaba los ay. Me parece, mire, no me acuerdo bien, pero me parece que sí, que tal vez en algún momento sí lo pudo para condenar a los mismos Fariseo. fariseos. No sé si lo dice específicamente ahí, no lo recuerdo bien, pero sí los condenó en el hecho de cuando les decía de, que han, ¿no es cierto?, que son hijos
del diablo y que en realidad hicieran verdaderos frutos de arrepentimiento. Mm, Ahí ah, sí los condenan, no recuerdo bien si utiliza el AI, pero puede haber sido muy probable. Mis hermanos, bien. ¿alguien más? Ya, entonces vamos a... voy a compartirles la pantalla para poder comenzar, ¿no es cierto? Espérenme un poquito ahí, déjenme organizar esto. Ya, ahora sí. Estaba arreglando una cosita y ahora sí les comparto la pantalla. Ya, mis hermanos, mis hermanas, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este estudio bíblico. Y lo que nosotros habíamos estado viendo la semana pasada, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco con el mismo hecho de lo que habíamos estado hablando. Ya ahora me quedaron al debe porque yo la semana pasada les dije y les había estado diciendo desde algún tiempo que lo que yo quería que más se acordaran ustedes no era tanto del relato, sino que de, de la reflexión que nosotros teníamos que estar haciendo. Ya hablaron muy bien de la parte, ¿no es cierto?, texto bíblico, ¿no es cierto?, que era sobre los escribas y los fariseos, ¿no es cierto?, y cómo Jesús de alguna forma contiende contra ellos y lo ataca de esta forma que es bien fuerte. ¿Ya? Pero mis hermanos nos faltó ver bien el tema de la doctrina, donde ahí hablábamos sobre algunas doctrinas, ¿ya? Mis hermanos, recordemos la doctrina principal que estábamos viendo era la competencia del alma, ¿ya? Donde nosotros reconocíamos o nos dábamos cuenta que los fariseos estuvieron frente a Jesús, vieron su poder, vieron las obras que hizo de parte de Dios y escucharon el Evangelio y todo, pero no se convirtieron, al igual que el pueblo, porque recordemos que al final Jesús lamentaba por el pueblo. Y nos dábamos cuenta, mis hermanos, que en este caso Jesús, de alguna forma, no, ¿cómo podemos decirlo? Estaba escrito desde antes, ya su pueblo, ¿no es cierto?, lo iba a rechazar. Pero eso nos muestra que de alguna forma el ser humano tiene una oportunidad, ¿ya?, y una libertad de aceptar o rechazar a Jesús y su mensaje. Y a eso nos referíamos con la competencia del alma, ¿ya? Luego esta competencia del alma, ¿no es cierto?, nos llevaba al tema del sacerdocio universal, ¿no es cierto?, donde si tenemos la oportunidad cada uno de aceptar o no a Jesús, entonces al aceptarlo, nosotros sí o sí tenemos la oportunidad de, de poder estar en comunión de alguna forma con el Señor, y no necesitamos a otra persona que nos lleve, ¿no es cierto?, a estar en comunión con Dios, como en Jerusalén o en Israel necesitaban de un sacerdote, de un sumo sacerdote para que pudiese pasar esto, ¿ya? Estas eran las dos
doctrinas que habíamos estado viendo ya, y anteriormente habíamos visto, ¿no es cierto?, que la salvación es por gracia. Estas son algunas de las doctrinas que habíamos estado viendo y que para nosotros es muy importante entender por el tema de nuestra identidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué nos hace a nosotros cristianos? ¿No es cierto? Primeramente Jesucristo, ¿no es cierto? Y de alguna forma las enseñanzas que la Biblia nos muestra. Así que la idea, ¿no es cierto?, es que vayamos recordando también estas doctrinas, recordando también, ¿no es cierto?, las reflexiones que hacemos, también, ¿no es cierto?, el texto bíblico. Pero el texto bíblico en sí no nos ayuda mucho si nosotros no recordamos las reflexiones, porque cuando solo nos acordamos del texto bíblico, después queremos hablar del texto, de las cosas que ya sabemos, de antes, y no de lo que hemos aprendido ahora reciente, algo nuevo. Así que mis hermanos, eso para que nosotros vayamos dándonos cuenta. Ya esa fue la clase pasada. Ya, entonces, hoy día vamos a cambiar un poco el tema, vamos a frenar un poco con Mateo, porque hoy día estamos a 2 de septiembre, ¿ya? Y estamos a 2 de septiembre, entonces eso significa que al menos para nosotros como iglesias bautistas, nosotros celebramos y empezamos a celebrar hoy día el mes de la Biblia. Y, ¿no es cierto?, a pesar de que para nosotros como los chilenos también es el mes de la patria y podríamos celebrar otras cosas, también lo hacemos cuando lo podíamos de acuerdo a la contingencia, pero nosotros, mis hermanos, lo que debemos entender es que también se celebra el mes de la Biblia. Y hoy día entonces vamos a hablar justamente de una doctrina. Vamos a dejar Mateo de un lado, la próxima semana tal vez vamos a seguir, pero vamos a hablar específicamente de la doctrina de la Biblia como autoridad primera, o la primera autoridad que es la Biblia, o la Biblia como suprema autoridad, se puede decir de muchas formas. Pero la Biblia de alguna forma es la que debiese regir nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con Dios, con los demás, y, ¿no es cierto?, de alguna forma encuadrar y enmarcar nuestra fe. Así que mis hermanos, vamos a estar hablando hoy día de esta doctrina y especialmente de la Biblia en sí. Quiero dejar de compartir un poco la pantalla para verles y quiero preguntarles, mis hermanos y hermanas, ¿por qué en este mes ¿cómo se llama? Se celebra el mes de la Biblia? Sin buscar en internet, si es que alguien sabe, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe por qué en este mes, o en septiembre, se celebra el mes de la Biblia? Más de alguna vez se ha dicho, se ha explicado, y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a explicarlo, mis hermanos, pero necesito que lo podamos recordar, ¿ya? Que tengamos, no que lo sepamos especialmente o de la forma más específica, pero tener una idea de por qué estamos celebrando, o cada año celebramos el mes de la Biblia, en septiembre. Quiero mostrarles, mis hermanos, que el mes de la Biblia, ¿no es cierto?, se celebra, dice, yo acá puse un escrito que saqué de internet, pero dice, es porque el 28 de septiembre, ¿no es cierto?, de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma. Entonces, mis hermanos, nosotros celebramos el mes de la Biblia en septiembre porque como hispanos, latinos, hispanoparlantes, ¿no es cierto?, que hablamos el español latino, tuvimos por primera vez una traducción completa de la Biblia. Hasta antes de eso existían las traducciones, ya sea europeas, inglesas, estadounidenses, diferentes tipos de
de traducciones, ¿no es cierto?, que eran en otros idiomas, claramente en latín y en otros idiomas, ¿no es cierto?, pero no habíamos tenido o no teníamos la oportunidad nosotros de tener una Biblia en español. La primera Biblia, ¿no es cierto?, fue traída por Casiodoro de Reina, mis hermanos. ¿Ya? Acá les leo. Esta monumental obra fue realizada por Casiodoro de Reina, ex monje católico convertido a la verdadera fe de Jesús. Su trabajo le costó 12 años de labor, en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española. Entonces, mis hermanos, de alguna forma, si nosotros tenemos esta versión que utilizamos mucho, que se llama Reina Valera, es porque la primera, de alguna forma, Biblia que se trajo fue la realizada por Casiodoro de Reina, y luego hubo una revisión de Cipriano de Valera, que esta persona de alguna forma hizo algunas revisiones, algunos cambios, y esa es la Biblia que nosotros tenemos de la Reina Valera, ya Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Lo que nosotros debemos entender entonces, y por qué celebramos el mes de la Biblia, es porque justo en septiembre, un 28 de septiembre de 1569, entonces se llegó fue la primera traducción impresa, escrita, de la Biblia, ¿no es cierto?, en español. Vamos a hablar específicamente de la Biblia, mis hermanos, ya para luego pasar en especial al tema de por qué la Biblia, ¿no es cierto?, debiese ser nuestra primera autoridad, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra fe. Quiero hacer una pequeña preguntita, ¿no es cierto?, que deberíamos saber como cultura general. ¿Qué es o qué significa la palabra Biblia? ¿Alguien sabe? Más o menos. Mi hermano Rosamel. Sí, libros o biblioteca. Muy bien, mi hermano Rosamel. Exactamente significa esto, libros o biblioteca, ¿ya? Así que, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos que tenemos la Biblia es porque tenemos una biblioteca andante, ¿no es cierto? La Biblia está conformada por varios libros, ¿ya? Cada una de estas cartas nosotros la tenemos como pequeños libros y en su conjunto es una biblioteca que nosotros utilizamos como norma de fe. Ahora, mis hermanos, ¿no es cierto?, quiero leerles yo un texto que se encuentra en Josué 1:8 y dice: nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros pudiésemos, mis hermanos, buscar un montón de textos bíblicos que nos hablen, ¿no es cierto?, de seguir la palabra, de escudriñarla, de aprenderla, ¿no es cierto?, de amarla, de desearla, de obedecerla. Y podríamos tener muchos textos bíblicos. Yo simplemente escogí uno que nos puede servir para entender, ¿no es cierto?, de parte de los textos bíblicos, incluso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta el fin del Nuevo Testamento, nos habla, ¿no es cierto?, de la palabra, del seguir la palabra, ¿ya? En este caso, Josué, siendo una persona que tenía que reemplazar a Moisés, caía en su hombro una responsabilidad muy grande. Entonces, la recomendación que venía de parte de Dios era esta: nunca se aparte de tu boca, dice esta ley, ya, antes de día y de noche medita en él o en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita. Dice, entonces, nos habla el texto de guardar la palabra, de guardar el texto. Ahora recordemos que en el contexto en el que Josué está hablando, no está hablando de la Biblia que nosotros tenemos ahora.
ya que consta de un Nuevo y un Antiguo Testamento, sino que lo que él está de alguna forma pensando es en los registros que se tienen en ese tiempo, ¿ya? Y no me refiero a registros, a tantos registros, porque recordemos que Josué es parte del Antiguo Testamento. Entonces no es que Josué haya tenido el Antiguo Testamento para aprender acerca de Dios, sino que tenía de alguna forma los escritos de los patriarcas, de Moisés, ¿ya? Entonces, desde ese tiempo, ¿no es cierto?, cuando aún no estaba completado ni siquiera el Antiguo Testamento, el deseo de alguna forma de Dios, la voluntad de Dios se manifestaba con el hecho de meditar en su palabra, de guardarla, de conservarla, ¿no es cierto?, para que ésta, ¿no es cierto?, nos guiara y nos ayudara. Hermanos, cuando yo les quiero conversar acerca de esta doctrina de la Biblia como autoridad o como suprema autoridad, como primera autoridad, entonces debemos entender que es porque desde el principio hasta el final de la Biblia nos habla de que nosotros debemos guardar esta, ¿ya? Es primera autoridad, mis hermanos, principalmente porque por sus orígenes. Segundo de Timoteo 3, el verso 14, del 14 al 16 nos dice así: pero pusiste tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el texto bíblico, ¿no es cierto?, Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿no es cierto?, reconociendo la enseñanza que ha tenido él desde pequeño, y le aconseja, ¿no es cierto?, y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, para, ¿no es cierto?, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esta es la primera, ¿no es cierto?, el primer punto que valida el hecho de que la Biblia tiene que ser nuestra principal forma, ¿no es cierto?, o principal autoridad, al menos para nosotros los cristianos. Mis hermanos, quiero yo hacerles una pregunta. La Biblia, ¿es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes y por qué? ¿Es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Pastor, yo creo que es la palabra de Dios. Ya, mi hermana, ¿por qué? Porque el Señor no, bueno, podemos escuchar la voz del Señor, o sea, porque no creo yo que no todos nosotros los cristianos podemos ya escuchar audible la palabra del Señor, eso no, pero el Señor nos dejó su palabra escrita. Es como el Señor nos dejó eso como un manual de vida que nosotros debemos llevar. Eso pienso. Gracias, mi hermana Rosana. ¿Alguien más piensa algo acerca de esta pregunta que quiera responder? ¿La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Yo Mi hermana. me acuerdo del versículo que dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y eso
me confirma que la palabra es de Dios. Ya. Muchas gracias, mi hermana Loreto. Sí, mis hermanos, bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, el texto que leímos también es un texto aclarador, ¿ya? El texto que leímos nos dice, de alguna forma, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando pregunto yo si es la palabra, si la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios, debiésemos entender esta pregunta de la siguiente forma. Cuando alguien te pregunta si la Biblia contiene la palabra de Dios, se está queriendo decir que tal vez solo las partes más importantes o ciertas partes son las que nos sirven como guía, ¿no es cierto?, como algo que viene de parte de Dios. Por eso solo contiene la palabra de Dios o contiene, ¿no es cierto?, partes, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, pero cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos queriendo decir, mis hermanos, que toda la Biblia, todo lo que sale ahí, ya sea en genealogías, sea en el punto, sea la coma, ¿no es cierto?, sean cualquier palabra, cualquier historia, por muy simple que parezca, es la palabra de Dios. Y esta última es la que nosotros debiésemos creer y saber, ¿no es cierto? Y lo que muy bien mis hermanos contestaron. La Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que Dios también puede revelarse de otras formas, ¿ya? A través de sueños, a través de experiencia, a través de otras personas, ¿no es cierto? A través de diferentes formas, pero estas formas, estas experiencias de vida espirituales, siempre tienen que estar sujetas, moldeadas e interpretadas por la palabra de Dios. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos a la Biblia como principal autoridad. Y es por eso que nosotros no tenemos la revelación de sueños, por ejemplo, como principal autoridad. Porque la Biblia es quien dirige la interpretación de cada una de esas cosas. Es la Biblia la que nos muestra, ¿no es cierto?, cada una de esas cosas. Por eso que nosotros nos decimos que la oración es la principal autoridad, sino que la Biblia. Porque nosotros, si bien van de la mano y una cosa, ¿no es cierto?, no quita la otra, para poder nosotros orar bien, tener una buena relación con el Señor, necesitamos orar. Pero para poder orar y saber cómo orar, saber qué pedir y estar realmente bien y correcto en, en la dinámica que estamos teniendo con el Señor, necesitamos también saber de la Biblia y cómo el Señor nos muestra a través de la Biblia quién es Él y cómo quiere relacionarse con nosotros. Y así es un conjunto de estas cosas. Por eso la Biblia de alguna forma es la máxima autoridad de fe para nosotros, quien nos dirige. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos entender en cuanto al origen. Al origen ya es un punto muy importante. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que incluso desde el principio, ¿no es cierto?, el texto bíblico, ¿no es cierto?, incluso desde el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de enseñar la palabra, ¿no es cierto? Dice, Deuteronomio 6, del 4 al 9, es un texto bíblico ya, ¿no es cierto?, que nos habla de una tradición de parte, ¿no es cierto?, de Dios hacia el pueblo, y es parte de la ley, ¿ya? Y esto nos va a mostrar algunas cosas. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repartirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros vemos este texto, no es simplemente un texto, sino que es una oración que el pueblo de Dios tenía que hacer constantemente, todos los días. Se llamaba Shema Israel. Este Shema, ¿no es cierto?, empieza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les pongo este texto, mis hermanos, porque cuando Jesús, ¿no es cierto?, es confrontado por los de la ley, ¿no es cierto?, de alguna forma quieren, y le preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál, ¿no es cierto?, cuál es la primera ley, la más importante, el mandamiento más importante. Y acá, ¿no es cierto?, Jesús va a esta oración, el Shema Israel, ¿no es cierto?, nos dice el verso 5, y él le añade, ¿no es cierto?, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Entonces este texto resume la ley y los profetas. La respuesta de Jesús resume a todo el Antiguo Testamento. Y resulta que el mandamiento de Dios acerca de esta verdad de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, la refuerza con el verso 6 que nos dice, ¿no es cierto?, que hay que enseñarla, escribirla en los muros, en nuestra frente, tenerla pendiente, ¿no es cierto?, aprender estas palabras. Entonces la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, desde la base, es nuestra autoridad. Y debemos guardarla, debemos conocerla, entenderla, aprenderla, enseñarla. Entonces este es otro punto que nos muestra y nos avala la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia. Claramente el Antiguo Testamento se está refiriendo, ¿no es cierto?, a los textos que tienen en ese momento, pero nosotros que ahora tenemos toda la revelación del Señor, ¿no es cierto?, finalizada, estas nos muestran claramente el hecho de que con mayor razón tenemos que tener la Biblia como última autoridad. Mis hermanos, el último punto penúltimo punto que yo quiero ver hoy día es justamente el que dijo la hermana Loreto, ¿ya? Juan capítulo 1, ¿ya? Y este es un punto sumamente importante. Quiero leerles, ¿no es cierto?, el verso del 1 al 4 y después el 14. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este es el verso 14, ¿no es cierto? Lleno de gracia y de verdad. Este verbo, entonces, ¿no es cierto?, que nos dice los primeros capítulos, de alguna forma se hace carne y habitó entre nosotros. Cuando leemos este texto, mis hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que es un texto de partida complicado, ya no es tan fácil entenderlos a buenas y primeras sin una explicación previa, ¿ya? En el griego, la palabra verbo que se utiliza acá, que está traducida, es logos. Esa es la palabra que en el original se escribe. Se escribe esta palabra porque esta palabra es griega, y nosotros debemos entender la realidad que aquellos que escribieron la Biblia del Nuevo Testamento fueron fuertemente influenciados por la cultura también y la filosofía griega en ese tiempo. Por ende, y por el idioma también, claramente se utilizaba esta palabra. La palabra logos, mis hermanos, en primera instancia significa conocimiento, palabra, ¿ya? Lo primero que podemos decir que significa conocimiento, ¿ya? Pero también la podemos traducir como palabra.
la palabra logos es de alguna forma el origen de muchas palabras que nosotros utilizamos ahora. Por ejemplo, teología viene de la palabra teo, que es Dios, y logos, teología, que logos es conocimiento. Yo estoy estudiando psicología, psico, ¿no es cierto?, viene de la mente, y logía viene de la palabra logos, y así muchas cosas que nosotros, y muchas palabras que conocemos en este tiempo, todo lo que es logía, ¿no es cierto?, viene de la palabra logos, que es este conocimiento y que se puede traducir como palabra. En este caso se traduce como palabra, pero el significado final del concepto logos en Juan capítulo 1 no es simplemente palabra, sino que es Jesucristo. Porque esta palabra, este conocimiento, ¿no es cierto?, que en el principio estaba con Dios y era Dios, ¿no es cierto?, no es simplemente traducido, y por eso no es traducido como palabra y como conocimiento, sino que es traducido como verbo, porque no quiere simplemente señalar el hecho de algo escrito, ¿no es cierto?, de algo dicho, sino que de una acción. En otras palabras, mis hermanos, nosotros debemos entender que cuando el texto, ¿no es cierto?, nos dice que por la palabra todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a Jesús. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, el 14. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel conocimiento fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad, debemos entender que toda la palabra de Dios, del Génesis hasta el Apocalipsis, se centra y converge en la persona de Jesucristo. Jesús es quien del principio desarrolla, ¿no es cierto?, el conocimiento. Es a través de él que Dios se revela. Es a través de Jesucristo que Dios crea para luego revelarse, mostrarse a su creación. Es a través de Jesucristo que nosotros debemos entender e interpretar toda la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Porque en él, mis hermanos, se cumple la Escritura. Él es el verbo, el que hace acción, el conocimiento y la palabra. En Jesucristo se cumple toda la ley, en Jesucristo se cumple todo lo que nos habla el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces debemos nosotros darnos cuenta que cuando nosotros leemos Juan 1, estamos hablando de Jesús, quien cumple, quien establece, quien hace vida toda la palabra de Dios, que a fin de cuentas es la voluntad de Dios. Debemos nosotros tener esto pendiente, mis hermanos. Entonces, ¿no es cierto?, cuando nosotros después leemos nuevamente Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él te ha escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y usamos este texto, mis hermanos, para entender que debemos meditar en la palabra. Nos damos cuenta que no es simplemente llegar y leer la Biblia, sino que el estudiarla significa centrarnos en Jesucristo, centrarnos en que es la palabra de Dios, centrarnos, ¿no es cierto?, en que la palabra, ¿no es cierto?, trata de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no es cierto? Y estos textos nos llevan a entender la importancia de la Biblia para nosotros. El Salmo 109, mis hermanos, ya para ir finalizando, nos dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es
ella mi meditación. El 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Después el 103 y el 104 dicen, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Les leo este salmo, mis hermanos, porque primeramente los salmos son una referencia de la intimidad con Dios, de una relación profunda con Dios. La palabra de Dios no es simplemente una regla, una ley, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que seguir como si fuéramos militares, sino que la palabra de Dios, mis hermanos, es la guía amorosa del Señor, revelándose a sí mismo hacia nosotros para mostrar su amor hacia nosotros, su voluntad que es preciosa, que es lo mejor para nosotros y que es de alguna forma la palabra, una de las formas que tenemos para relacionarnos con Dios, no simplemente para obedecerle, sino que es la relación que nosotros podemos adquirir a través de la palabra día a día, de una forma también devocional. No solo, ¿no es cierto?, como estudio, ¿no es cierto?, teológico, más profesional, más duro, sino también de esta forma, ¿no es cierto?, más blanda, más cotidiana, de buscar al Señor a través de la lectura, del que el Señor nos revele su palabra, nos muestre sus verdades y podamos regocijarnos, ¿no es cierto?, como el texto dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, yo atrás en el fondo, ¿no es cierto?, de la presentación sale una persona que tiene su Biblia, tiene algunos libros, está en una mesa, está de alguna forma metido en poder aprender del Señor, aprender de la palabra, y ese es nuestro objetivo. Quizás este mes nosotros recordamos la palabra del Señor, recordamos el mes de la Biblia, aprendemos de la Biblia, datos de la Biblia, pero el objetivo de la palabra del Señor es el obtener una relación del Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia, no es simplemente la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para los hombres, para el ser humano. Eso quiere decir que el Señor no ha querido revelarse porque sí a cualquiera, sino que Él nos ha creado con el afán de revelarse a nosotros, por amor. Entonces, mis hermanos, debemos apreciar y tener en cuenta esta palabra del Señor. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, ya para ir finalizando con este estudio? Acerca de lo que hemos visto, acerca de la Biblia. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién me la puede responder? ¿Cuál es la doctrina que vimos hoy día entonces? La Biblia, ¿Ya? la suprema autoridad. Muy bien, ¿no es cierto? La Biblia como suprema autoridad. Y hermanos, no nos olvidemos, después no quiero que ustedes, cuando yo le haga recordar, me digan, no, vimos el texto bíblico de Primera de Juan, después vimos el texto tanto, sino que yo quiero que podamos llegar también a la parte principal. Vimos la Biblia como suprema autoridad para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Vamos a orar entonces para ir finalizando. ¿No hay ninguna pregunta, mis hermanos, antes de orar? Oremos entonces.
Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos da de su palabra, Señor, usted nos ha entregado, Señor, esta autoridad, Padre mío, suprema, de la fe de nuestras vidas, que es su palabra. Padre mío, con ella, Señor, podemos y debemos, Señor, guiarnos, Señor. Con ella debemos, Señor, buscarle. Con ella, Señor, debemos, Señor, aprender y conocerle más a usted. Gracias, Señor, porque usted nos la ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado su palabra. La podemos entender a través de su Espíritu Santo. Y usted, Señor, nos ha mostrado estas grandes verdades ocultas, Señor, que se las ha ocultado, Señor, a los sabios y a los entendidos, Señor, y ha querido revelárselas, Señor, a los niños, Padre mío. Nosotros somos, Señor, estos que reconocemos con humildad que necesitamos de usted. Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado, Señor, su verdad, su palabra, su evangelio, Señor, su persona, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por todo. Padre, le pido en el nombre de Jesús que usted toque nuestros corazones para, Señor, querer aprender más de usted, querer escudriñar, estudiar más la Biblia, Señor, estudiar más las Escrituras, Señor, aprender, Señor, de los temas importantes, Señor, y ser entendidos, Padre mío, en este texto, Señor. Padre mío, a la Iglesia Bautista se le llama el pueblo del libro, Señor, y te pido, Padre mío, que esto realmente sea así, Padre mío, en nuestras vidas, y no simplemente sea una frase, Señor, pasada, Padre mío, que ya no se ve, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús le pido que usted bendiga a cada uno, Señor, de los que están presentes. Su presencia, Señor, siga con nosotros, Señor. Le adoramos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, entonces pueden desbloquear sus micrófonos para ya ir despidiéndonos. Dijo que ibas para el martes, pues. Quería eso. Y hermanos, que el Señor les bendiga. A ver, Pastor, Hermana, hermano. no, quería decirle una palabrita antes que nos vayamos. dígame, mi hermana. Es que quería dar las gracias al Señor porque esta semana me hizo un examen a la garganta, me metieron una manguerita para adentro y yo estaba muy asustada y resulta que el Señor estuvo conmigo, al lado mío y salió todo bien mi examen. Por eso doy la honra y la gloria a mi Señor. Eso no me Amén. pasó. Amén, mi hermana. Que el Señor, ¿no es cierto?, sea bendecido por eso. Gracias, mi hermana, por compartir su testimonio. Mi hermano, entonces, que el Señor les bendiga a todos. Que no está muerto. Cuídense, nos vemos el día domingo. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Chao. Chao, chao, bendiciones. Chao, hermana Eva, chao. Ahí está mi hermana, bendición, saluda a Talita. En su nombre, chaito. Oye, yo digo.